Si hay un Tandil desconocido, es el Tandil rural. Diseminados por el campo, diferentes poblados nacieron y crecieron como consecuencia del paso del ferrocarril, del intercambio comercial con la ciudad y de que la maquinización del trabajo aún no existía. Tras aquella primera época, se estancaron en la segunda mitad del siglo pasado y quedaron detenidos en el tiempo. La mayoría de estos lugares son parajes de muy pocos habitantes, de los que apenas un par de ellos pueden denominarse pueblos. Tienen unas poquitas casas agrupadas sobre la única calle que los atraviesa, con comunidades escolares que contienen toda la actividad social, con estaciones de trenes que ya no pasan más, que convocan a la añoranza porque dieron vida a un pasado que llegó a prometer prosperidad, con construcciones abandonadas de algunos comercios y fábricas que dan cuenta de ese tiempo ido, con un boliche y almacén donde a diario se conversa y se toma una copa a cualquier hora, porque allí se vive sin apuro y porque es lo único que hay, donde se escucha el silencio y la voz de la naturaleza, donde no hay más reloj que el sol y la luna. Allí viven con orgullo sus lugareños y son motivo de atracción para algunos curiosos visitantes. Pueblos vecinos, retratos del Tandil rural. Todos la conocen por Vela, pero en realidad se llama María Ignacia Estación Vela. María Ignacia fue la madre de Vicente Casares, que fue quien loteó los terrenos donde luego se construyó el pueblo. Estaban alrededor de la estación, pero la estación ya existía y se llamaba Vela por Pedro y Felipe Vela, que fueron quienes donaron el terreno para construir la estación del ferrocarril que comenzó a pasar en 1885. Vela, la estación, ya existía y ese fue el nombre que al fin y al cabo se popularizó. Con el tren Vela se empezó a poblar y tuvo un gran desarrollo. Tal es así que tuvo 3 intentos de autonomía. Aquí en Vela llegaron a vivir cerca de 8.000 personas. Tuvo 2 periódicos, 5 clubes, 4 hoteles. Eso da la pauta de lo que fue Vela. Tiene banco, usina eléctrica, hospital, escuela en sus 3 niveles, una escuela municipal de arte y tiene todo lo necesario como para que se constituya en la segunda localidad más importante después de la cabecera, que es Tandil. Hoy en Vela viven casi 2.000 personas. Está a 50 kilómetros de Tandil, como hacia Benito Juárez por la Ruta 74, y algunas de las personalidades que aquí encontramos y que viven aquí nos contaron parte de su pasado y parte de su presente. Vela cambió varias veces. Del gran desarrollo pasó a languidecer y ahora experimenta una nueva puesta en valor. De esto nos comenzó hablando la directora de la escuela secundaria. Tengo filmaciones del año 92, 93, ahí, bueno, 92, 93, cuando empezábamos con la idea de empezar a producir dulces, y esto era una total tristeza al pueblo. Tengo filmado una parte cuando cómo la gente vendía sus casas. Había uno que había hecho un cartel a mano, había puesto "se vende" y lo había puesto en el vidrio. O sea, creo que era tal el desprecio de su propiedad, ¿no? Y de todo, ¿no? Parecía que acá nada valía. Y desde entonces has visto que la situación general, la vida aquí sí, ha crecido. Por empezar, la gente que no pintaba una casa, hoy arregla su casa. Los chicos que antes terminaban el colegio estaban viendo a ver cómo hacían para irse. Hoy arman su familia y se quedan acá, ¿no? Claro. Y por eso mismo es que por ahí no es tan fácil conseguir terrenos ni casas. Se venden y a buen precio. Han subido las propiedades. En realidad, la idea de la fiesta del dulce de leche surge desde la fiesta de la serenata. Un día que vienen 2 profesores a colaborar con la fiesta de la serenata, les propongo que vengan a hacer una visita guiada por el pueblo, ayudar a llevar a la gente, porque uno es historiador y el otro es profesor con muchos años acá. Y a uno de ellos se les ocurre que podríamos hacer en el invierno
la fiesta del dulce. Y así iniciamos, porque se inicia pleno junio, cuando se cumple el aniversario de que está esa leyenda, o real, ¿no? Que la criada de rosas olvida la leche en el fuego y se arma así el dulce de leche, que es un 18 de junio, que encima coincidía con la fecha de inauguración de esta escuela, que se inaugura el 18 de junio del 70, y también se inaugura el edificio. Como teníamos así una especie de cábala con los 18 de junio. ¿Y la escuela qué orientación tiene? Gestión y administración. Economía y gestión de las organizaciones, esa. Por lo general, los chicos que van terminando acá, después, ¿qué carreras siguen? La mayoría sigue la orientación contable, economías, administración de empresas. La escuela lo está preparando para eso. ¿Tareas de campo? Algunos vuelven al campo, otros, que eso no lo tenemos rastreado, pero dijimos que era interesante hacerlo. Creemos que tenemos gran cantidad de alumnos emprendedores que han puesto sus propios negocios. Sí, o si no en una empresa, pero a cargo de algún sector interesante. ¿Qué porcentaje vienen del campo? Y acá hay un 25%, no es tan alta la matrícula que viene de campo, como por ahí pasa con la escuela primaria. Claro, lo que tiene que es un pequeño pueblo que vive del campo. Sí, lo fuerte acá es toda la producción agropecuaria. Y el resto son servicios que viven de eso. Sí, hay un porcentaje elevado de empleados públicos también, ¿eh? También. Sí, porque entre las escuelas, delegación, municipio, ¿no? Hay una comisaría, Banco Nación, Registro Civil, ANSES. ¿Ustedes articulan con la escuela primaria también? Sí, hacemos articulaciones en cuanto a acuerdos, ¿no? Pero después la primaria está en otro sector, nosotros estamos acá, sí articulamos en cuanto a que el chico venga preparado en determinadas cosas o determinados hábitos que nosotros necesitamos para que ellos funcionen acá, ¿no? De la misma forma que nos encargamos de ir a la universidad y ver qué se está trabajando en los ingresos, como para que el chico pueda ingresar más fácil. Alfredo de la Nina es un historiador vocacional de Vela. Nos contó historias muy peculiares y con ribetes graciosos en el origen mismo del lugar. También nos contó de los intentos autonomistas de Vela, cuando llegó a tener cerca de 7.000 habitantes. Cuénteme la historia esta de Casares que lleva el proyecto a París. A París, sí. Tan interesante y un poco graciosa también. Es graciosa, sí. Graciosa para nosotros, para los que vinieron en esa época no era nada graciosa. Casares era un millonario, un gran propietario. Un terrateniente. Tenía fábrica, la famosa fábrica La Martona, era de ellos. Casares presenta una maqueta de este gran pueblo en su momento, cuando se va a inaugurar la Torre Eiffel en París, en 1889. En la Feria Internacional. Feria Internacional. Presenta una maqueta del pueblo que todavía hay un plano de la de 1896. Que la feria esa era como el faro de todas las innovaciones. Exactamente. A nivel mundial. Aparte París, que París en esa época era el centro del mundo. ¿Y qué lleva a Casares ahí? Lleva una maqueta del pueblo en el cual presenta un pueblo que era la pequeña París, porque tenía edificios de gran costo, tenía escuelas, todo lo que puede tener una ciudad lo tenía. Él llevaba eso que era Vela. Era Vela. ¿Y lo lleva para qué allá eso? Para promocionarlo. Para promocionarlo. Para venderlo. Bueno, se enganchan un grupo de franceses, llegan a Argentina, llegan acá en el ferrocarril. ¿Vienen en qué año? Y eso debe ser en 1889, 1890. 1890. ¿Y vienen acá? Vienen acá y se bajan del ferrocarril. ¿Y qué encuentran? Pajonales. Solamente pajonales encuentran. Esa es un poco ya la mentira, ya la mentira estaba, el engaño estaba ya de hace años. De todas formas, más allá de eso, Vela empezó a tomar vuelo propio y empezó a tener un gran desarrollo. Sí, porque como todo pueblo que se formaba alrededor de una estación ferroviaria,
tenía su gran... Vela tuvo su auge muy importante. En su época llegó a tener 7.000 habitantes. ¿Y ahí es cuando son los pedidos de autonomía? El primero es en 1910. 1910. El segundo en 1928 y el tercero en 1945. O sea, ser ciudad propia. Ser Con ciudad propio gobierno, municipio, todo. con municipio. ¿Cuál era la idea? Porque no era solamente que comprendiera Vela, era anexar otras ciudades. Era anexar. Otros poblados, digamos. Era anexar Gardey, Azucena, López y Barker. Eso era López y Barker de Benito Juárez. de Benito Juárez. O sea, era grande la movida. Era grande, sí, el proyecto era importante. Los tres proyectos se fumaron, no pudieron ser... Y ya después cuando empezó a descender la población... Y ya después del 45, ya esa es la última vez, y tiene muchos años todavía de auge del pueblo, tiene muchos años todavía de... Claro. Pero ya después ya empezó a decaer, y decae totalmente cuando se levanta el ramal ferroviario. Y usted actualmente es municipal. Trabajo en empleado municipal. Se ocupa del mantenimiento de Vela, así que por ejemplo, esta plaza que está bien mantenida... Y esto lo hemos cortado nosotros y... ¿Lo cortó el pasto? Sí, ¿Cuándo fue? La semana pasada. Sí, por ahí. esta semana, Bueno. el lunes me parece que fue. Está bien mantenido, Vela, están bien las plazas. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, gracias. En Vela hay un magnífico museo hecho con los recuerdos materiales de la población y que hoy lo sostienen los jóvenes. Su promotor lo define como museo comunitario. En el relato de Tony Ferrer, docente e historiador, descubrimos la emoción de un gran proyecto compartido y hecho realidad. Y lo que noté y observé fue que era un pueblo sin historia. Ajá. Prácticamente las hojas del libro estaban en blanco, por decirlo de alguna manera simbólicamente. Pero vos sabías que había una historia Y sí, para contar. porque en ese momento yo ya investigaba, por ejemplo, corrales de piedra en todo el partido de Tandil. Y creo que fue ese un poco el detonante de preguntarme el por qué. Y en ese momento casi yo diría que inconscientemente comenzó lo del patrimonio. Para que un pueblo tenga historia, tiene que saber qué proteger, qué preservar. Y fue precisamente la idea de un museo, de un archivo histórico, empezar a tratar de salvaguardar todas aquellas cosas que tenían que ver con este pueblo. Que, como siempre digo, es un pueblo que lo querés o que lo odias, ¿no es cierto? Bueno, yo terminé enamorándome y a partir de ese momento nace la idea de un museo. ¿Cómo empieza a cobrar vida? ¿Quién acerca todos estos objetos, que es un museo, un orgullo para Tandil, una maravilla? Creo que también eso fue una visión, digamos, que tuvimos en su momento y también casi sin darnos cuenta, de hacer un museo comunitario. ¿De qué se trata? Que la gente, digamos, junta las cosas que quiere preservar, las cosas que quiere. O sea, todo lo que está acá lo acercó la gente de Vela. Sí, en su gran mayoría la gente de Vela. Este es un lugar de encuentro para la gente de Vela, pero no fue fácil llegar a 1.200 piezas. Cuando comenzó y se fundó este museo, se fundó en un viejo aula de chapa, con 4 radios, 3 planchas y alguno que otro objeto documental. No había prácticamente nada. Es más, yo creo que la misma gente no creía en la proyección que iba a tener, digamos, este museo, que lleva el nombre del doctor Aurelio de Luzarreta. ¿Quién fue? Un médico, digamos, que la gente quería mucho, ese médico de familia, que la gente, digamos, lo aceptaba, digamos, como parte de este pueblo, como un personaje fundamental. Una persona que operaba en cualquier lado. Sí, ¿no? en cualquier lado, y que además trajo progresos a Vela con la instalación de una clínica. Y precisamente ese día de la inauguración, en esa aula de chapa, vino su hija, que nos donó precisamente su placa, su maletín de médico, que hoy, digamos, está aquí en el museo. Increíble. Pero esto fue todo paulatinamente, con muchísimo esfuerzo, porque la misma gente también a veces de Vela no creía dónde iban a ir a parar las cosas. ¿Cómo difundiste la idea? ¿Cómo la difundieron? ¿Con el boca a boca? Esta pregunta me parece totalmente pertinente. ¿Sabés por qué? Porque acá hay un protagonista.
Sí, los chicos de la escuela que iban y le decían a su familia, a su abuelo, a su tío, a sus familiares, donen las cosas. Ellos lo hicieron creíble. Porque además, durante estos 30 años, por aquí pasaron muchísimas generaciones. Hoy en este museo trabajan chicos que son hijos de los que trabajaron por primera vez hace 30 años. Increíble. Entonces, el valor de un museo comunitario hace que uno vaya a las raíces de este pueblo, que de ser un pueblo sin historia, se convirtió en un pueblo con historia. Fíjate que en los carteles de la entrada al pueblo dice María Ignacia Vela, un pueblo con historia. Porque claro, ¿por qué decimos un pueblo con historia? Porque podemos hablar de corrales de piedra. ¿Cómo cuántos hay? Más de 50 corrales de piedra entre Vela y Garday. Vela tiene precisamente la Feria del Chapaleofú, uno de los asentamientos mapuches más importantes del territorio, del centro del territorio bonaerense. Bueno, acá tenemos un rincón mapuche con Aimé Painé, con un poncho tuyo que donaste. Sí, donado. Con una foto de un quiliatún que participaste en el sur. Sí, exactamente. Con boleadoras todas allá a sacar la región. Exactamente. Y piedras. Sí, y además, además de los rincones de los pueblos originarios, también uno puede hablar de Osvaldo Soriano, en el Bar Tito, donde seguramente escribió sus manuscritos de muchas películas que después tuvieron en la pantalla grande. Uno puede hablar del Prado español y hacer referencia, digamos, porque Vela era el cuartel sexto del partido de Tandil, y aquí, digamos, la inmigración fue muy importante, la más importante de todo el partido. Sirio-libaneses, franceses, italianos, españoles, de los cuales también en el museo existen varias cosas. Contame brevemente la historia de esta bandera que está acá. Y bueno, esa es la bandera de la Asociación León Gambetta de los franceses, donada por la familia Taranto. Con sus armas. Armas también. Recordemos que acá los inmigrantes los traían, pero tampoco eran tan bien vistos al principio. Después hicieron toda una historia. De ahí el Prado español, la sociedad italiana. Bueno, eso le fue dando a este pueblo, típico pueblo de la generación del 80, Vela, ¿no es cierto? Que creció al compás del boom cerealero, ¿no es cierto? Del modelo agroexportador, pero que también decreció, como decrecieron muchos pueblos que crecieron a la vera del ferrocarril. Claro, eso fue lo que trajo un banco, hoteles, un montón de cosas que pueblos de similares características por ahí no tienen. Sí, almacenes de ramos generales. Llegó a tener Vela en algún momento entre 5.000 y 6.000 habitantes, a tal punto que tuvo 2 intentos de autonomía, de querer liberarse de Tandil, ¿no es cierto?, y hacerse, digamos, un pueblo independiente. Pero debo decir que acá estamos omitiendo algo importantísimo, que fue algo que no se conoció hasta hace poco tiempo, que fue el desarrollo de la cantera Troncoso Varela. Y con su granitullo y su producción se asfaltaron calles de Tandil, Bahía Blanca, La Plata, entre otras, que tenía un ferrocarril que iba de Vela, el famoso ferrocarril económico de la Troncoso Varela, a llevar su gente, que esta cantera tenía hospital, que tenía escuela. Tienen aquí un rincón de la cantera con pinchotes, con herramientas. Sí, porque hicimos un grupo de investigación de acá, de chicos también de la escuela que trabajaban en el museo. Fueron a la cantera. Fuimos a la cantera, que está totalmente desmantelada, ¿no es cierto? Vamos a un poquito de historias particulares de este museo, el surtidor de nafta. Estamos hablando del primer surtidor de nafta de la región. Yo sé que fue un surtidor que muchos lo quisieron tener, pero creo que don Fito Sáenz, que lo recuerdo muchísimo porque fue un gran colaborador, fallecido hace poco tiempo, entendió, como velense, como gente que le gustaba su historia, entendió que ese surtidor de nafta tenía que permanecer aquí, en el lugar. Una fábrica de soda también. Sí, increíble. La fábrica de Madero, ¿no es cierto?, de la fábrica de soda de Madero. Que funcionaba acá en Vela. Una máquina de soda que es proveniente de Francia del año 1907 aproximadamente,
y que bueno, que funcionó y que nosotros la reciclamos, porque esto estaba prácticamente enterrado, no se veía el bronce. ¿Quién lo recicló eso? Fue un grupo de octavo y de noveno año de esta escuela, cuando Excelente. funcionaban los octavos y los novenos. Hablando de lo que tienen acá, tienen la colección, en Vela funcionaron dos periódicos, 2 diarios, ¿hubo en su momento? Sí, lo que nosotros tenemos aquí en el museo es prácticamente la colección casi completa del diario El Imparcial, que como ustedes pueden observar es un diario, digamos, muy, muy importante. Y sí, verdaderamente nosotros cuando realizamos el libro con el licenciado Araya sobre la historia económica y social de María Ignacia Vela, un libro después de que había salido el de los 100 años de Julio Carreira, ¿no es cierto? Apuntamos a varias documentación del Imparcial. ¿Cuál es la idea del museo ahora? Porque sé que tuve una idea de que el museo sea, que ya lo es, cada vez más interactivo, que tenga que ver con el turismo. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener una apertura en la cuestión museos. ¿Qué es esto? No debemos ver más el museo como algo sacralizado, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos tener un contacto con las piezas, que las piezas nos respondan, que las mismas piezas nos hablen. Ahora no es no tocar en el museo, ahora es tocar en el museo. Interactivo es porque de alguna manera también hay que implementarle tecnología. Y por eso hoy los chicos nuevamente se vuelven a enganchar con este proyecto que tiene que ver con la remodelación total, como vos podrás observar, de este museo, y al cual le vamos a seguir durante todo el año que viene implementando nuevas tecnologías. A raíz de eso, quiero decir que aquí funciona la estación meteorológica, y esto también es digno de destacar. Y por último está el anexo al aire libre de maquinarias agrícolas, que lleva tu nombre ese. Se hizo una compulsa, digamos una casa por casa en Vela para decidir qué nombre tenía que llevar, y bueno, la gente en reconocimiento, y yo se los agradezco, le decidió ponerle mi nombre, lo cual es también una responsabilidad. Yo con esto, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente: a mí me interesan los jóvenes, me interesan que los jóvenes tengan identidad, me interesa que este sea un pueblo con historia, me interesa que los chicos tengan esa impronta cultural de defender lo que es propio. No niego lo de la globalización ya está y la tenemos que convivir, ni niego lo de la diversidad, también está y tenemos que convivir con ella, pero nosotros tenemos que ser fuertes en nuestro ADN de los pueblos aborígenes, y a partir de ahí la historia, digamos, va a ser de un pueblo fuerte y no de un pueblo débil. Otro hito belense son las serenatas casa por casa cuando llega el Año Nuevo. Comenzaron en 1928 con el abuelo de González, albañil, guitarrero y cantor. Nuestro último entrevistado nos contó en primera persona la historia de los serenateros. Y la serenata nace en el año 28, encabezado allá por mi abuelo, Francisco Jere. Mire. Que, bueno, con un grupo de amigos empezaron a decir, un día se juntaron, compré un asado y dice, ¿qué te parece? Porque él tocaba el acordeón y la guitarra. Mire nomás. Sí, de oído, nunca estudió. ¿A qué se dedicaba su abuelo? Él era municipal. Ajá. Sí, trabajó en ¿Nacido municipal. acá en Vela? Sí. De los primeros nacidos acá, Sí, supongo. sí. Y bueno, y un día así, juntándose con los amigos, arrancaron dando serenata. Y por muchísimos años. ¿Y qué era? ¿Que salían como...? Salían así, casa por casa, golpeándole lo despertaba con una música, llegó la serenata, porque se habla así, llegó la serenata, feliz año nuevo. Ajá. Y para que comiencen el año bien y bailando sería lo más correcto. Claro. Así. Y entonces, ahí arrancaba la música. Y ya más de una vez abre la puerta, muchas veces la gente, y con su marido, con sus hijos, también bailando en la vereda o en la calle. Mire. Así. Y ahí te agasajan, termina la música, muchas gracias por todo, te dan una sidra, un champán, una cerveza, un vino. ¿Brindan? Brindamos y seguimos. ¿Y su padre, su madre tocaban? Mi mamá tocaba la flauta, la armónica. Mire usted. Sí, Más mamá por el sí. lado de los Jere venían. Sí, esa de Jere. Sí. Claro. No, del parte de mi padre no había música. ¿Y usted empezó a tocar cuándo?
La guitarra, ¿no? La guitarra. Y me empezó a enseñar el abuelo. El abuelo. En definitiva, el primero que aprendió la guitarra es mi hermano que está allá. ¿Y alguna vez paró la historia de las serenatas? ¿Se pararon algunos años o...? No. Y la gente sale, ya en vela esperan. Eso es el 31 a la noche. El 31. Sí, eso es Después tradición. usted brinda en su casa y después yo arranca. brindo en mi casa y yo más o menos, qué sé yo, viste, pues ahí, viste que por ahí la sobremesa, Sí. a mucho por ahí lo has agarrado brindando o Claro. todavía de sobremesa. Sí. Lo lindo es ir a darle a la serenata, pero que esté durmiendo, viste. Entonces que vos te llega a la ventana, llegás vos a la ventana y le decís ya lo que feliz año nuevo. Seguro. Que tenga felicidades y para que comiencen y arranquen bailando, vamos a darle una buena serenata. Y más de uno sale afuera y baila también. ¿Y hasta qué hora cantan y bailan? Y nosotros generalmente terminamos, qué sé yo, arrancamos, haremos 2:30 de la madrugada y a veces terminamos a las 10 de la mañana, a las 11. ¿Y la gente cómo responde? ¿Los sigue a ustedes? Sí, porque acá el 31, una vez cada uno hacen en los dos clubes, para Sí. que nadie te quede desconforme. El belense y el social. El belense y el social. Entonces una vez uno, una vez el otro. Se hace un baile tradicional, ¿no es cierto? Sí. Donde se junta toda la familia, después, Sí. bacanudo, después que se brinda, muchos vienen al baile. Claro. Bueno, después que yo ya salgo de serenata, y ando capaz que con 8 o 10, ya. Mire. Porque si no, no dan los tiempos. Claro. Ahora después termina el baile, Sí. y ese malón Sí. de chico, de muy buena juventud, que gracias a Dios tenemos en este pueblo, Mire. todavía, eso, todos encululados atrás de la serenata. Genial. Así que más o menos, de andar 100, 150, 100 personas. Hay serenata para rato. Sí, no, si mientras Dios me dé salud y los dedos los puedas, viste, mover, el 31 siempre va a haber serenata.